La metafísica. Para empezar, es importante matizar ciertos términos, muchos de ellos provenientes de la subjetividad, pero con la mira puesta a intentar delimitar los conceptos. Entendamos entonces la física como todo aquello que se refiere a lo material, cuya realidad es asumible solamente con los sentidos. Sin embargo, detrás de esto se esconde lo metafísico, todo lo que está después de lo material y cuya percepción no es ni con el cuerpo o los sentidos. Lo metafísico no es otra realidad, es tan solo un modo filosófico de plantearse la existencia, la vida, el ser y todo aquello que no es materia, pero que es real y que de alguna forma se manifiesta porque el hombre es capaz de detectarlo. La metafísica no puede entenderse como otro plano, porque en realidad convive con lo físico. Ambas forman parte de la misma realidad y ambas forman parte del ser en la medida que tienen existencia. Como decía el filósofo alemán Martin Heidegger, la mejor forma de entender la metafísica es haciéndose una pregunta metafísica. La metafísica se dedica al ser. Su campo de trabajo es el hombre y su existencia. Así que, por ejemplo, si queremos detener o definir la metafísica, podemos hacerlo con sus propias cuestiones. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la nada? Ambas son preguntas filosóficas que se plantean la existencia. El hombre en sí es metafísico porque de él surge un ser metacorpóreo que la ciencia aún no ha encontrado. Ese ser que hace que la materia se mueva y tenga vida. Una roca, por ejemplo, no tiene ser y por lo tanto es metafísicamente nada, aunque forme parte de lo físico. Entendamos por supuesto que cuando digo metafísicamente nada, me refiero a que no tiene una existencia experimentada, vívida y con conciencia. Esto ha generado barreras entre la ciencia, que estudia lo físico, y la metafísica propiamente dicha. Sin embargo, yo no creo que el campo de la metafísica comience allí donde la ciencia deja de tener una validez. Lo que realmente sucede es que son dos campos totalmente distintos dedicados a dos agentes conformadores de una misma realidad, y que, por ejemplo, deben complementarse. Por supuesto, dichas confrontaciones nacen de la denostación por parte de la ciencia hacia la metafísica, sobre todo porque esta última no es demostrable mediante la experimentación, ni visible o evidente. Podemos concluir que el ser, a nivel filosófico, es aquello que hace posible la experiencia y la existencia en su totalidad, que algo sea vivido. La materia también forma parte del ser porque participa en su existencia e interactúan simultáneamente. El ser y la nada se necesitan como la luz y la oscuridad. El mundo es esencialmente nada y de él trasciende el ser. En la actualidad, la metafísica carece de importancia en cuanto el hombre se aleja de lo filosófico, sumiéndose en la nada más profunda. La negación del ser es la negación de toda la existencia humana. La negación a querer responder las preguntas más trascendentales que nos llaman a todos sin excepción. Es, en definitiva, la negación de uno mismo. El hombre arrojado a la existencia sin percibirse a sí mismo, termina por convertirse en una especie de zombie, en una maquinaria de interacciones sociológicas, en un organismo sin conciencia. Un hombre sin metafísica es necesariamente un hombre vacío. Por el contrario, un hombre exclusivamente metafísico es un espíritu grotesco que no entiende el mundo en su totalidad, sino solamente de forma parcial, de forma fragmentada e idealista con una visión sesgada del mundo. Si se fijan, ambos extremos de cierta manera desequilibran la existencia y nuestra comprensión del todo. Sin metafísica, no habría conceptos de gran fuerza y valor, como la identidad, la amistad, el amor, conciencia o espíritu. Pero claro, como toda idea se debe tener cuidado. No es lo mismo la metafísica de universales platónica que la angustiosa metafísica del siglo XX. No es lo mismo el idealismo que el existencialismo, y sin embargo, ambas tendencias tienden a la metafísica.
La evolución y el devenir del pensamiento humano siempre ha estado condicionado por esta balanza de fenómenos, como lo fue angustiosamente en el siglo XX, donde surge una generación forjada por el estupor y las náuseas, por las convulsiones bélicas de su época, obviamente. Es ahí donde surge la metafísica de la nada, como concepto. Una filosofía del vacío, una filosofía de la amargura que reclamaba un nuevo heroísmo en el hombre. Manifestaciones de esto pueden ser, por ejemplo, los fascismos y sus intelectuales, que en medio del abismo y del desasosiego quiso dotar al hombre de un contenido volitivo o suprahumano. El hombre se encuentra arrojado a la existencia. Debería asumir con todo el irracionalismo las dudas abismales de las preguntas, sin respuesta, que lo conducen a la incertidumbre, el temor o el miedo. Un sentimiento bastante trágico. Todos estos escenarios desequilibran al hombre y lo arrojan hasta convertirlo en una sombra, una manifestación de la nada que depende de forma exagerada hacia fantasías, sean materiales o metafísicas.